Forsua. Sabemos que el tema de trazabilidad es un tema muy amplio y bueno, en esta plática nos vamos a enfocar en el tema de evolución de la trazabilidad en la industria y las soluciones también que se plantean para la seguridad alimentaria. Hoy en día, los consumidores están ansiosos por saber no solo sobre los ingredientes y los métodos de procesamiento de los alimentos, sino también para ellos es muy importante conocer el origen de cada uno de los productos que adquieren de los anaqueles y que consumen, como por ejemplo el contenido nutricional, algunas implicaciones ambientales y sociales también es de interés de estos consumidores. ¿Sí? También nos damos cuenta que la cadena mundial de suministro cada día se vuelve más interconectada, ¿sí? Y esta transformación ha tenido un impacto significativo en la producción y en el consumo de alimentos en todo el mundo en las últimas décadas. Los consumidores, pues ahora reconocen los productos alimenticios que se originan en diferentes regiones del mundo. Como por ejemplo, en la siguiente imagen, ¿sí? En la siguiente imagen que ustedes logran visualizar, no sé si ustedes sospechan de cuántos ingredientes y de cuántos proveedores está compuesta la hamburguesa que ven, ¿sí? De cuántos países podrían proceder los diferentes ingredientes, pero también están presentes ahí algunos subingredientes. Por ejemplo, hablando de la carne, ¿sí? Esa carne que está ahí podría proceder de más de 50 vacas de diferentes países. Y también estamos hablando de otros ingredientes que están presentes en esa hamburguesa y bueno, también podrían ser de hasta más de 20 países, como por ejemplo los tomates que pueden ser de Guatemala, de Colombia, de México, la lechuga de México, de Perú, algunos conservadores que se utilizan que pueden provenir de Holanda, mezclas vitamínicas de China, gluten de trigo, de Polonia, semilla de mostaza de Canadá, el vinagre que se emplea también de Italia, el ajo en polvo de Australia. Sí, entonces, cuando vemos ese tipo de imagen y empezamos a reflexionar, ¿sí? De cuántos ingredientes están compuestos los productos que nosotros consumimos, vemos ahí también la complejidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Primero, que podríamos estar rápidamente perdidos por tanta complejidad geográfica. Y bueno, no solamente geográfica, sino también en cuanto al tema logístico, ¿sí? Se complica conocer, ¿no? Todo o saber todo de esos proveedores. ¿Por qué? Porque muchos de los proveedores que ustedes ven ahí de estas materias primas no son proveedores directos, ¿sí? Sino que ahí es donde vemos que nos empezamos a enfrentar a una situación cada vez más compleja de distribución en nuestra cadena de suministro. Sí, por ejemplo, esos distribuidores de materias primas que a veces compran de otros distribuidores de la cadena mundial, los cuales llegan a comprar también de otros proveedores y así es como podrían ver más profunda esa trazabilidad. Sí, entonces, debido a la globalización de la industria alimentaria, el número de actores va a aumentar más, ¿sí? Aumenta más con el transporte extendido de productos perecederos. Y bueno, y ahí es donde también empezamos a ver, ¿no? El tema de la información a lo largo de las cadenas de suministro de alimentos. Y esto es lo que ha llevado a un sistema alimentario más complejo, lo que dificulta también la solución de los problemas, ¿no? Dentro de las cadenas de suministro de alimentos. Esta complejidad de estas cadenas de suministro de alimentos, ¿qué va a ocasionar? Bueno, entonces va a generar algunos desafíos, ¿sí? Incluidos algunos problemas de seguridad alimentaria. Cuenten con alguna certificación bajo el esquema de la IFSI. ¿Sí? En estas normas, en estos esquemas, como por ejemplo FSC 22000,
aborda mucho el tema también de desperdicio de alimentos, de pérdida de alimentos, ¿no? Ya se empieza a abordar también en este tipo de normas para que las empresas obtengan una certificación. Entonces, también ahí la trazabilidad va a ser un tema muy importante, ¿sí? Revisar también ese tema y evitar ese desperdicio de alimentos. Pérdida de alimentos, problemas de costos en cada una de las etapas de la cadena de suministro. Y bueno, ¿qué más? También otro tema son las prácticas poco éticas que se pueden presentar, ¿no? Esos problemas de transparencia han también creado problemas muy, muy graves, como algunas retiradas de alimentos o algunos brotes también de enfermedades transmitidas por alimentos, fraudes alimentarios, ¿sí? Entonces, cada vez vemos, ¿no? Cómo se han causado este tipo de problemas y de complejidad. Y ahí es donde empezamos a ver la importancia de la trazabilidad. ¿Por qué? Porque al presentarse ese tipo de retiros de alimentos, ¿sí? Han dañado también la confianza de los consumidores. Por lo tanto, bueno, los problemas de confianza entre los consumidores también pueden verse agravados por la ausencia de transparencia, ¿sí? Es decir, para poder rastrear los productos alimenticios y comprender, ¿sí? Todo lo que es el impacto en la cadena de suministro de alimentos. Entonces, aquí es donde se buscan muchas soluciones, ¿no? Soluciones innovadoras, ¿sí? Que la industria de alimentos busca actualmente. Muy bien. En la siguiente imagen que ustedes ven es sobre el rastreo, ¿sí? Y este es uno de los brotes de salmonela que ocurrió en el 2008, ¿sí? Esta es una de las bacterias Salmonella Saint Paul que causó un brote de salmonelosis en Estados Unidos y también en Canadá en el 2008. Sí, ocurrió entre abril y agosto. Se registraron más de 1,400 casos, ¿sí? Y está relacionado, se presentó en 43 estados de los Estados Unidos, ¿sí? A este tipo de brote, bueno, cuando se hizo todo lo que es el rastreo, se concluyó que, bueno, fueron 286 personas las que estuvieron hospitalizadas. Desafortunadamente, 2 personas fallecieron. Este es uno de los brotes más grandes de origen alimentario en esa década, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas del CDC. Para los que no están muy familiarizados, el CDC es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. ¿Sí? Ellos recopilan toda esta información y todos estos datos. Bueno, el alimento, el producto que estuvo relacionado a este tipo de brotes fueron los jalapeños, los chiles jalapeños. Este es el que se determinó como el causante del brote. Sí, aunque el rastreo en esa década fue un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, si hablaban de los jitomates, que era muy difícil de hacer toda la trazabilidad, todo el rastreo, ¿sí? A través de la cadena de suministro. Y bueno, se dificultó, tardaron mucho tiempo, ¿sí? Para poder llegar, ¿no? Al el origen de este brote. Es obvio que se necesitaron semanas, ¿sí? Y muchos recursos en cuanto al tema de laboratorios para poder realizar las pruebas, ¿sí? Todo el aspecto técnico. Fue muy complejo y ahí es donde Estados Unidos vio esa necesidad de mejorar todo el sistema de trazabilidad. Y bueno, ahí es donde empezaron también a trabajar y actualmente Estados Unidos es uno de los países que cuentan con un reglamento que es exclusivo para temas de trazabilidad, en donde les dan prioridad a una lista de alimentos que son más críticos, ¿sí? Entonces, así es como ahorita se está implementando. También, bueno, ya ha habido así muchos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos a lo largo de la historia, ¿no? Otro ejemplo es el de Tiger Brands, ¿sí? Ellos también tuvieron un problema de brote, causaron un brote de alimentos que fue ocasionado por unas carnes frías. Y este es uno de los más grandes también, ¿no? Le costó mucho a esta marca, porque también ahí vamos a hablar de costos, ¿sí? Más de 29 millones de dólares para poder retirar todos sus productos de carne fría del mercado.
Y bueno, también fue uno de los brotes en donde hubo muchos afectados, ¿sí? Más de 1000 infecciones, 218, 220 muertes, ¿sí? Entre ellos algunos niños que también estuvieron infectados. Ustedes saben que la listeria en mujeres embarazadas, en caso de que consuman un alimento que esté contaminado por listeria, hay una probabilidad muy alta de que pierdan a su bebé, ¿sí? O si no, los niños pueden nacer con algunas secuelas, ¿sí? Como por ejemplo parálisis cerebral, ¿sí? Etcétera. Entonces, este también fue uno de los brotes más que ha impactado más, ¿no? En la industria de los alimentos. Y así muchas otras historias más. Entonces, de aquí la necesidad para Estados Unidos, para la ley FISMA, de hablar de trazabilidad en la ley, lo tienen ya como reglamento en la sección 204, ¿sí? Y ellos lo que quieren es mejorar la capacidad para detectar y para poder responder los problemas de seguridad alimentaria que desafortunadamente se siguen presentando. Repasando el concepto de trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Ustedes van a ver muchas definiciones en algunos reglamentos, pero todas tienen el mismo objetivo, ¿sí? Nos dicen que la trazabilidad es la capacidad de rastrear un alimento o un ingrediente determinado desde su punto de producción, por ejemplo, se citan unos ejemplos como la granja, el matadero, la cosecha en el mar, a través de todo el procesamiento de fabricación y el transporte hasta la venta minorista y al consumidor. Sí, entonces, la trazabilidad es la capacidad que tiene para rastrear todo un producto a través de la cadena de suministro, ¿no? Incluye su creación, su transformación, ¿sí? Incluyen muchos aspectos. En los principios generales también, bueno, en el Código Alimentario se habla también sobre la trazabilidad, ¿no? Y ahí también nos dicen que es la capacidad de seguir el movimiento de un alimento a través de esas etapas específicas, ¿no? Como por ejemplo producción, elaboración y distribución, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la trazabilidad? Bueno, va a facilitar el conocimiento, ¿sí? De la identidad, de la historia, ¿sí? Y la fuente de un producto. De todas las materias primas que se utilizaron en esa fórmula de ese producto, cómo se fueron transformando en cada una de esas etapas. ¿Sí? Una vez obtenido ese producto final, ¿a dónde se distribuyó ese producto? Por lo tanto, todos esos sistemas de trazabilidad que se tienen, esas herramientas, lo que van a hacer es gestionar toda esa información, ¿sí? Porque esa es la información que vamos a necesitar cuando ejecutemos una trazabilidad. Y bueno, vamos a ver qué más. Por ejemplo, si se tiene un problema en la industria, tenemos una queja de un cliente o un consumidor, o también nos hablan sobre un brote posible que esté relacionado posiblemente con los productos que nosotros elaboramos, ahí es cuando empezamos a rastrear toda la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa trazabilidad, ese resultado de esa trazabilidad nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, vamos a ver, ¿no? Dependiendo del problema que se tiene, si es necesario hacer un retiro de producto, ¿qué acciones se tienen que tomar sobre ese producto? Y bueno, este es un paso en la cadena de los alimentos. Nos hablan, cuando hablamos de trazabilidad, es un paso hacia atrás y uno hacia adelante. Hacia atrás hablamos de nuestras materias primas, ¿sí? Y hacia adelante de los clientes. ¿Qué materias primas son las que se utilizaron? ¿Sí? ¿De qué proveedores? ¿Cuáles son los proveedores que están involucrados, ¿sí? En esas materias primas? En muchas ocasiones, una materia prima que empleamos viene de distintos proveedores, ¿sí? Entonces, estos proveedores, ¿cómo recibimos esas materias primas? Entonces, ese es el paso hacia atrás. El paso hacia adelante es cuando hablamos las cantidades, cantidad de producto que nosotros elaboramos, hacia qué clientes se distribuyeron, qué cantidades, en qué fechas, etcétera. Y más información, ¿no? Que cada organización va estableciendo, ¿no? De acuerdo a lo que nos van pidiendo.
Entonces, cuando hablamos de temas de inocuidad, cuando de inocuidad se trata, porque bueno, hay algunas normas también o temas legales, como ya les mencionaba, de la famosa ley FISMA, de la FDA, que ya tiene establecido un reglamento, ¿no? Es decir, si se aparecen en esa lista de estos alimentos que son críticos, que ellos mencionan como críticos, tienen que cumplir con ese reglamento. Entonces ya no va a ser opcional, ahí tienen que cumplir porque es un tema legal. Si aplica, ¿por qué? Porque también estamos hablando de inocuidad, ¿no? Por eso es importante. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, obvio, es importante ir un paso hacia atrás y un paso hacia adelante, ¿no? Ejemplo, si hablamos del transporte, ¿qué significa? Bueno, que tengo que mantener la trazabilidad de mi transporte, ¿sí? El transporte que lleva mi producto, ¿no? Eso es cuando hablamos también qué tipos de transporte, hay otros esquemas, hay otros normas o reglamentos que también se enfocan mucho, ¿no? Porque sabemos que en esos transportes se pueden llegar a veces a perder la trazabilidad, ¿sí? Entonces, así es como se va manejando la trazabilidad, un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, y podemos dividirla en dos, que es externa e interna. Interna, la que nosotros como productores o manufactureros estamos generando, ¿no? Toda esa documentación que se va generando, de la transformación que vamos haciendo de esas materias primas que recibimos y también de que vamos generando de ese producto ya terminado. La trazabilidad externa pues tiene que ver con nuestros proveedores y tiene que ver con nuestros clientes, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué trazabilidad? ¿Por qué es importante la trazabilidad de los alimentos? Bueno, la producción de los alimentos actualmente se encuentra en un nivel histórico, ¿sí? Lo que agrava también algunos problemas que están relacionados con la trazabilidad, ¿sí? Dentro de los principales productos agrícolas que se venden en Estados Unidos, ellos tienen una estadística que son 20 los principales productos agrícolas, ¿sí? Implican en toneladas métricas aproximadamente 650 millones de toneladas métricas de alimentos, ¿sí? Que son los que se necesitan para que podamos abastecer a 7,000 millones de personas que viven hoy en día, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes esta cantidad que hablamos, ¿no? No son piezas, estamos ahí hablando de toneladas métricas de alimento, de lo que la FAO nos decía en el 2012. ¿Cuántas enfermedades, sí? O cómo pueden ser también estos alimentos portadores de enfermedades, ¿no? Que son transmitidas a través de estos alimentos, ¿sí? El CDC nos dice en Estados Unidos que, bueno, aproximadamente, imagínense, 48 millones de casos se dan, ¿no? De manera anual. Y tienen una estadística de más de 3,000 muertes, ¿sí? Y 128,000 hospitalizaciones. Esas son estadísticas que nos da el CDC, ¿sí? Entonces, es un impacto económico para este país también es muy, muy fuerte, ¿no? Es muy alto y por eso ellos siempre están revisando qué es lo que pueden hacer para poder mitigar todo esto. Entonces, ha estado también progresando, ¿no? Estas enfermedades que son transmitidas por los alimentos, porque, como ustedes saben, Estados Unidos es un país en el cual, pues, importa muchos productos de todo el mundo, ¿sí? Y estos productos, si no son manufacturados de manera adecuada, si no son gestionados de manera adecuada a sus sistemas de seguridad alimentaria, pues pueden desencadenar con un brote de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Como los que acabamos de mencionar, ¿sí? Como por ejemplo la salmonelosis, la salmonela, que es uno de los principales patógenos, ¿no? Salmonela, listeria, ¿sí? Que han causado brotes muy, muy grandes en Estados Unidos. También la trazabilidad nos va a ayudar en algunos otros aspectos, ¿no? También la prevención del fraude. A final del 2023, en diciembre, principios de 2024, se tuvo un tema muy fuerte
ojalá alguien de ustedes haya escuchado, si es que le usan ese tipo de noticias, de una canela molida, que presentaba niveles de plomo muy altos, fuera de especificación, ¿no? Eran hasta 2000 veces más de lo que está permitido. Entonces, este proveedor se encuentra en Ecuador, ¿no? Entonces, lo que hacía era molía la canela que él recibía y para aumentar el volumen, ¿sí? Adicionaba cromato de plomo. ¿Sí? Con eso aumentaba volumen y obvio iba a tener ganancias económicas, ¿no? A eso hablamos sobre los fraudes que se cometen por motivos económicos, para tener más ganancias. Bueno, agregaba este cromato y así lo distribuía a sus clientes en Estados Unidos. Desafortunadamente, dentro de sus clientes, había unas empresas que elaboran papilla para bebé, ¿sí? Papillas de manzana y de diferentes sabores, ¿no? Entonces, esta papilla fue consumida por este público vulnerable, que son los bebés, y desafortunadamente varios tuvieron que ser hospitalizados porque los niveles de plomo estaban muy, muy altos. Y muchos de ellos terminaron también con daños secundarios, ¿no? Tienen que ver mucho con la parte neurológica. Sí, entonces, este tipo de fraude, ¿sí? Se puede presentar, ¿no? Y la industria de los alimentos cada día está más expuesta, ¿no? A este tipo de fraudes. ¿Por qué? Por desabastos de algunas materias primas. Sí, vamos a tener personas que son malintencionadas porque quieren tener mayor ganancia. Entonces, cuando se presentó esto, se hizo todo el rastreo, ¿sí? De los proveedores, de dónde podía venir, ¿no? Este exceso de plomo. Y bueno, se dio con que era el proveedor de canela. Entonces, también la trazabilidad nos va a ayudar, y más adelante vamos a ver en las siguientes diapositivas, a la prevención del fraude. También nos da eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y las iniciativas de muchos gobiernos. Creo que ya les mencioné, ¿sí? Que Estados Unidos es uno de los países, ¿no? Que pone mucha atención en este aspecto, y por ello el tema del reglamento de la sección 204, ¿sí? Que nos va a hablar de trazabilidad. Si nosotros tenemos una trazabilidad eficaz, ¿sí? Eficaz, pero también rápida, nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, nos va a ayudar a prevenir, ¿sí? Que tengamos, ¿no? A la aparición de esas enfermedades transmitidas por los alimentos. Podemos dar respuestas también más rápidas, ¿sí? Entonces, un sistema de trazabilidad global que esté bien coordinado y de rápida respuesta va a ser un componente crucial, ¿sí? Va a ser un componente crucial en todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? De alimentos. ¿Y por qué? Porque el objetivo, creo que de todos los países, el objetivo es reducción de enfermedades transmitidas por los alimentos. Ese es el objetivo principal, ¿sí? El reducir, y si se presenta, poder llegar de manera inmediata al origen que está desencadenando esto. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la trazabilidad en los alimentos? ¿Sí? ¿Por qué es beneficioso implementar la trazabilidad de los alimentos? Es útil para que los productores, ¿sí? Para que los fabricantes puedan hacer un seguimiento de todas las materias primas, de todos los productos, con el fin de tener una gestión en la cadena de suministro y también para los clientes. Y en caso de que se dé una retirada de producto del mercado, la trazabilidad va a ser fundamental para proteger la salud de los consumidores, ¿sí? Especialmente cuando se distribuyen grandes cantidades de productos contaminados en el mercado, ¿no? Y que son muy amplios. En la historia se ha visto también eventos donde los problemas han sido tan fuertes o han incluido tantas materias primas, tantos productos, que esos recalls que se han dado han tardado hasta meses, ¿no? Entonces, es importante tener la información de manera oportuna, de manera rápida, para actuar de manera inmediata y para así también detener, ¿no? Esos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Les mencionaba la canela, que con esta adulteración, ¿no? Por motivos económicos,
que agregaron plomo. Todavía en el 2024, entre mayo y junio, se seguían presentando retiros de productos, pero ya eran otros productos que también estaban involucrados, ¿no? Porque no eran solo los clientes que manufacturaran esa papilla para bebé, sino que también tenían otros clientes en donde nada más envasaban esa canela en polvo y así la distribuían al mercado. Entonces, varias empresas se vieron afectadas también, obvio, por este proveedor. Ahí es la marca, ¿no? La que tiene que responder, ¿sí? ¿Y por qué? Por su proveedor, ¿no? Por el problema que el proveedor tuvo y tuvieron que retirar mucho producto del mercado. Les decía, con lo de los bebés se presentó en diciembre, enero y febrero. Sí, con otros productos se empezó a detonar también esos niveles altos porque FDA, como lo tiene en la mira, empieza a hacer inspecciones, ¿sí? de esos productos que están relacionados con este problema que se presentó y bueno, detectan, ¿no? Que hay otros más contaminados y ese es el objetivo, ¿no? De tener esa trazabilidad. Dices, a ver, este fabricante de esta materia prima que pueden ser empleada para elaborar otro tipo de productos, sí, vamos a ver cuántos clientes, qué otros productos son los que están involucrados, sí, cuáles son los lotes de esos productos que se elaboraron con ese lote que fue adulterado para poder retirarlo del mercado. Entonces, esos son los beneficios, ¿sí? de la trazabilidad de los alimentos. Y es una herramienta indispensable, como se menciona en la diapositiva, ¿no? Para poder mitigar a tiempo, ¿sí? Para poder detener, para poder gestionar ese riesgo que está relacionado con esa retirada de alimentos que son por temas de inocuidad. Y bueno, así es como los líderes de la industria van viendo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Eficiencia operativa y de la cadena de suministro. Sí, vamos a tener mayor eficiencia en nuestras operaciones y en toda la cadena de suministro, siempre y cuando esté gestionado de manera adecuada. ¿Qué va a generar? Mayor confianza en los consumidores a través de la transparencia, ¿no? Nos volvemos más transparentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trazabilidad, hablamos de toda la información que nosotros vamos generando, ¿sí? Y ahí es donde se pueden detectar este tipo de situaciones como estos fraudes económicos que se hacen, ¿no? Entonces, cuando se hizo toda esta investigación, tomando otra vez como referencia el ejemplo de la canela con niveles de plomo muy alto, se investigó, se revisaron, se mandaron a hacer pruebas de laboratorio, también a manufactorial que molía esta canela, obvio que también fue un paso hacia atrás con su proveedor de canela, el cual pues estaba descartado, ¿no? Porque era canela en raja la que le surtía y en donde se podía llevar a cabo este tipo de adulteración solamente era en esta etapa de la cadena de suministro, ¿no? Que era la etapa de molienda. Ahí es donde se puede mezclar, al ser un polvo se mezcla, se homogeniza y así es como obtienen más volúmenes y tienen más ganancias, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta investigación que se hizo, ¿sí? Gracias a esa trazabilidad que se aplicó, se concluyó, ¿no? Con esto, con este tipo de adulteración, ¿sí? Que se presentó. Reducir pérdida y desperdicio de los alimentos, les decía cuando iniciábamos que ya este tema de la pérdida y desperdicio de los alimentos se está tocando en muchas normas, ¿no? Normas que están bajo el esquema de la IFSA, y les ponía el ejemplo de FCC 22000 porque son los que más hacen hincapié en lo que es reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿sí? Entonces, ahí también es importante, ¿y de qué manera? Bueno, pues viendo, ¿no? Haciendo una trazabilidad de esos alimentos perecederos, ¿sí? Los tiempos, analizando toda esa información, ¿no? Tiempos de envío, etcétera, para que nos ayude y se evite tener productos caducos o que caduquen, ¿no? En el mercado y se tengan que retirar y bueno, eso es pérdida y desperdicio de alimentos, ¿sí? Esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? Que tiene la OMS. ¿Por qué? Por desabasto de alimentos que se tiene proyectado entre el 2030, 2050. Antes hablaba del 2050, desafortunadamente ahorita ya están viendo, ¿no? Que el 2030 va a ser crucial
por el tema del desabasto en muchos países de alimentos. Entonces, la OMS también está actuando, ¿no? Ante este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, esto hace que varias agencias reguladoras, ¿sí?, participen en la trazabilidad de los alimentos. También nos ayuda a una diferenciación en el mercado, bueno, nos volvemos más confiables, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo. Vamos a hablar un poquito más adelante de los famosos códigos QR, ¿sí?, que son parte, ¿no?, de esa trazabilidad que las empresas ya están implementando. Digo, ahora ya puedes agarrar uno de tus productos, lo escaneas y ya conoces un poquito más acerca de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los consumidores cada día nos volvemos un poco más exigentes, ¿no? Y creo que también un momento crucial fue el tema de la pandemia. Sí, a partir de la pandemia se tiene también ahí, ¿no?, la estadística de cómo ha ido aumentando esa presión por parte de los consumidores de conocer más sobre los productos que están ingiriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que si tú no te alimentas bien, si no estás consumiendo productos nutritivos, etcétera, puedes encadenar enfermedades, tener un sistema inmunológico débil, etcétera. Entonces, muchas personas ya se preocupan más por su salud, ¿sí?, a partir de esta pandemia. Y hablamos de la mitigación del fraude alimentario, ¿no?, que es lo que les acabo de mencionar. Hay muchos productos que están en la lista de los principales alimentos que sufren más fraude, ¿no?, a nivel mundial. ¿Por qué? Por temas de desabasto, por el tema de origen, ¿no?, de estas materias primas, digo, de estos productos, como por ejemplo el aceite de oliva, es otro que también tiene mucha adulteración, no sufre mucha adulteración, la miel es otro de esos productos, ¿no? Entonces, queremos mitigar el fraude alimentario porque, ¿por qué? Porque los consumidores están pagando, ¿no?, para adquirir ese producto y ellos lo que menos quieren es llevarse sorpresas, ¿sí?, consumiendo alimentos, consumiendo productos que no cumplen con la calidad, ¿sí?, que ellos esperaban. Pero ahora ya no vamos a hablar de calidad, como por ejemplo, si hablamos de la miel, ¿no?, que la miel que la hayan adulterado con jarabe de maíz, sí, ahí no va a tener alguna repercusión en la salud del consumidor, pero ¿qué pasa, no? Si lo adulteran con alguna otra materia prima o alguna otra sustancia química que no sea de grado alimenticio, ¿no? Entonces, puede desencadenar una enfermedad, ¿sí? Y esa es la importancia también de esta trazabilidad, ¿sí? Para ver cómo se hizo ese proceso, qué materias primas, los proveedores que estuvieron involucrados y si se puede dar o no un fraude, ¿no?, en esas etapas. ¿Qué se necesita para mejorar la eficacia de la trazabilidad de los alimentos? Bueno, tenemos un sistema alimentario mundial que es muy complejo, ¿sí? Y al ser muy complejo, los gobiernos y los países, la OMS, busca y alienta a la OMS a esos países a desarrollar reglamentos y algunas directrices para mejorar esas prácticas, ¿no? El Codex Alimentarius maneja varias directrices también de trazabilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para apoyar a la industria alimentaria, porque es todo un desafío, ¿sí? Entonces, cuando se ve o se analiza esto, lo que se busca o el estar evitando desarrollar tantas normas o mandatos, ¿sí? Porque eso también se vuelve complejo para la industria, ¿sí?, de los alimentos. Lo que se está buscando es estandarizar, ¿sí? Una estandarización que brinde a los reguladores para resolver ese tipo de investigaciones de rastreo que estén relacionadas con brotes de emergencia con más eficiencia y eficacia, ¿no?, de lo que hoy es posible. Entonces, sí, se ha estado trabajando, han estado desarrollando requisitos estandarizados, armonizados, pero lo que quieren ya es estandarizar. ¿Por qué? Porque esto luego se vuelve un poco complejo, ¿no?, para que empiecen a adoptarla las empresas que elaboran productos. Si, ejemplo, tengo que cumplir con lo que me pide Estados Unidos, tengo que cumplir con lo que me pide Canadá, me pide México, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y esto empieza a volverse más complejo porque son muchos reglamentos, ¿sí? Y bueno, al final el objetivo que buscan es uno. Entonces,
eso es lo que están buscando actualmente, poder estandarizar para que sea más eficiente, para que sea más eficaz, ¿sí?, de lo que hoy en día es. Entonces, los actores de la industria también necesitan flexibilidad, ¿sí? Esa flexibilidad para poder adoptar esos requisitos de trazabilidad de los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Cada día el tema de la industria de los alimentos es más competitivo, los países a los que se exportan, los países en el que se elabora el producto, también tiene ciertas regulaciones con las que tienen que cumplir, la presión de los clientes, hay clientes que piden, ¿no?, ciertas certificaciones que también tienen que cumplir, y el estar adoptando estándares, estar adoptando normas, reglamentos, etcétera, puede ser un poco complejo, ¿no? Y es aquí donde están las dificultades que se pueden ir presentando. ¿Por qué? Porque eso implica tener personal, o sea, tener los recursos suficientes, ¿no? Que son las personas que van a estar implementando ese tipo de programas, las personas que van a estar dando el seguimiento, ¿sí? Y eso también implica capacitación, recursos económicos, ¿sí? Tiempo, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca, estandarizar. ¿Por qué? Porque hay muchas brechas también. Hay brechas entre los requisitos regulatorios que algunos ya están establecidos y la viabilidad, ¿sí?, que se tiene de implementar en la industria. Yo creo que ese es uno de los principales temas, ¿no? Y no nada más con la trazabilidad, con otros reglamentos, otras normas, ¿no? Esa brecha que existe en cumplir con esos requisitos regulatorios y esa viabilidad de implementar entonces en la industria. Entonces, se tienen varias iniciativas, sí, hay varias iniciativas regulatorias e industriales también, porque obvio que la industria también está participando en esto. De hecho, cuando salió el reglamento de trazabilidad de FESMA, que es la sección 204, han tardado muchos años, ¿sí? 6 años casi, si no mal recuerdo, desde que hicieron los borradores, pidieron la opinión pública, se llama, que invitan ahí a los involucrados, que en este caso es la industria de los alimentos, a que participen, a que revisen y a que den sus opiniones, ¿no? Son flexibles en esa parte. Entonces, no es del día a la mañana, o sea, son tardados, ¿no? Entonces, varias iniciativas regulatorias han propuesto algunos marcos también para poder resolver este desafío, ¿sí? ¿Y de qué manera están apoyando ahorita a la industria? Bueno, están desarrollando muchos documentos de orientación sobre trazabilidad, que se centran también en alguna categoría específica de productos alimenticios, ¿sí? Porque hay algunos productos alimenticios que tienen un nivel de riesgo más alto que otros. Ejemplo, ¿no? Y eso, obvio que siempre van a dar prioridad. De hecho, eso es lo que hizo, lo que hicieron con el reglamento de la sección 204 de trazabilidad en Estados Unidos. Lo que hicieron fue apoyarse de todas las estadísticas que se han generado de retiros de producto, de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? También la parte científica, que es los productos, ¿no? ¿Qué productos son los más vulnerables a la posible presencia de algún microorganismo patógeno? Y dentro de los microorganismos patógenos se enfocaron en los que más brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos se tiene registro, ¿no? Y ahí está Listeria, monocitógenes, Salmonella, SPP, también E. coli patogénica figura también en esa lista, ¿no? Y ellos van dando prioridades, entonces se va analizando toda esa información y los productos que son más vulnerables, ¿sí?, a estos, es donde empiezan a listarlos y dicen, ¿sabes qué? Este reglamento de trazabilidad va a aplicar principalmente a este tipo de productos. Entonces, si tú eres una empresa que estás elaborando productos que caen en esta categoría, tienes tú que cumplir con este reglamento. No es lo mismo hablar de las bebidas carbonatadas, que tienen un nivel de riesgo microbiológico muy bajo, hablar de ensaladas, ¿sí?, que ya son listas para consumo, hablar de algunos productos lácteos, quesos,
¿sí? Etcétera. Embutidos también, que esos han estado muy relacionados con los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Entonces, a este tipo de productos, ¿sí? Es donde el reglamento de trazabilidad se enfoca más. Y tienen razón, ¿no? Porque, como les decía, ellos lo que quieren o el objetivo principal es de reducir enfermedades transmitidas por los alimentos. Y nos vamos a enfocar primero, de acuerdo a las estadísticas que se tienen, ¿sí? ¿Cómo funcionan los sistemas de trazabilidad de alimentos dentro de una cadena de suministro? Bueno, se implementa el sistema de trazabilidad dentro de la cadena de suministro, dependiendo en qué etapa de esa cadena de suministro, ¿no? Pero ahí es importante que todos, o se requiere que todas las partes involucradas vinculen ese flujo físico, hablan de flujo físico al producto, a esas materias primas, con el flujo de información sobre ellos, toda la información que se va desencadenando, ¿no? Todo el tema de registros que se van generando. Entonces, la adopción de esos requisitos uniformes de la industria para los procesos de trazabilidad garantiza un acuerdo sobre la identificación de los artículos rastreables entre las partes. Y esto respalda la transparencia y la continuidad de la información a lo largo de la cadena de suministro. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos una trazabilidad, ¿sí? Lo que nos interesa es toda esa información que se fue generando, desde mis proveedores, mi lista de proveedores, qué proveedores son los que están involucrados con esas materias primas, información sobre el tipo de materia prima que estamos rastreando, es una materia prima que pudiera estar relacionado con ese brote de alimento o no, qué información fue la que nosotros recibimos de ese proveedor, ¿no? Para poder garantizar toda esa trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro y la que nosotros también como empresa manufacturera vamos generando. Entonces, se trata de ser transparente, ¿no? Les vuelvo a poner el ejemplo de la famosa canela, la canela molida. Sí, el proveedor de esta empresa que está en Ecuador dice, mire, yo te surtí 20 toneladas de canela que no estaba procesada y que te ibas a someter a un proceso de molienda. Dentro de la información que se va generando en esa trazabilidad está quién es el proveedor, que ese es uno de los principales proveedores de canela a nivel mundial, ¿sí? Y después, qué cantidad, ¿no? Suministró. Y ahora este manufacturero, este procesador, que lo único que hizo fue la molienda, o sea, de 20 toneladas, resulta que él tiene 30 toneladas, un ejemplo, y dices, ¿de dónde salieron esas 10 toneladas, no? Entonces, con toda la información que nosotros vamos obteniendo, se ve claramente el fraude que se está cometiendo en esa etapa de molienda. Entonces, al tener nosotros toda esa información, nos vamos volviendo más transparentes en cada una de las etapas de suministro y se va mitigando también ese fraude, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como empresa vamos solicitando esa información, ¿no? A nuestros proveedores para empezar a cotejar, para empezar a hacer algunos ejercicios de trazabilidad y ver si realmente nuestro proveedor no, es un proveedor confiable, ¿no? Que estamos confiando en él y que no nos está haciendo algún tipo de fraude. Entonces, tienen que estar involucrados todos y dicen, vinculan ese flujo físico, ¿no? Hablábamos de las toneladas, con toda esa información que se va generando. Si en ese proceso de transformación no tendríamos por qué tener más, porque lo único, al contrario, ¿no? Quizá pudiéramos tener alguna merma, pero no más producto, ¿no? Entonces, se va vinculando la información documental, ¿no? Toda esa documentación con todo el flujo físico de nuestros productos. Ok. Y hablamos en las primeras diapositivas mencionábamos trazabilidad externa, ¿sí? Y trazabilidad interna. Para la trazabilidad interna tenemos nosotros, se tiene que identificar, ¿sí? Esos productos, esas materias primas que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, para que pueda ser trazable esa materia prima para que nosotros recibimos, necesita estar identificada con un número de identificación único del producto y con un número de lote. De hecho, los requisitos, cuando tengan oportunidad, revisen la sección 204, el reglamento de trazabilidad de FDA,
y nos indica, ¿sí?, qué es lo que se tiene que cumplir, cuál es, cómo tenemos que identificar esos productos. O sea, es un reglamento que la verdad está muy completo, que si muchos de ustedes no caen en esas categorías de esos productos que se consideran como los prioritarios, ¿sí? Lo pueden también adaptar, ¿no? Porque quizás también sea de su interés o porque van a tener otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces, ahí nos hablan sobre identificar, asignarles un número de identificación único al producto y bien importante, ¿no? Y eso creo que ya la mayoría de nosotros estamos relacionados con los lotes. ¿Sí? Entonces, para poder mantener esa trazabilidad externa, ¿sí?, los números de identificación de esos artículos, de esos productos que son rastreables, se deben de comunicar, ¿sí? Se deben de comunicar a los participantes del canal de distribución. ¿De qué manera? Lo podemos hacer a través de las etiquetas de los productos, en los documentos comerciales, en papel o electrónico, ¿no? Que estén relacionados con ese artículo, con esa materia prima, ¿sí? Y de esta manera, o esto va vinculando los productos físicos con los requisitos de información que son necesarios para la trazabilidad. Y esto es lo que se menciona en ese reglamento de trazabilidad de FDA. Sí, se hace hincapié, nos hacen la explicación de qué tipo de información o cómo ir identificando, ¿no?, a esos productos, y nos dan ejemplos de dónde en las facturas, etcétera, que tú vas generando, ¿no? Pero aquí el objetivo es que se comunique a todos los participantes, ¿no?, en la cadena de suministro. O sea, tu proveedor te lo va a comunicar a ti, tú lo vas a tener, y si es necesario, el cliente también va a tener este tipo de información, ¿no?, para algún evento que más adelante se pudiera llegar a presentar. Entonces, de esa manera, identificar con un número de identificación único del producto y un número de lote. Y eso ya tampoco es nuevo, ¿no? Cuando vemos el curso de trazabilidad del reglamento de trazabilidad de la sección 204 y tocamos este tema de identificación de estos productos, no es nada nuevo, ¿no? Muchos de ustedes ya cuentan con esos procedimientos, ¿sí?, de designación de lotes, de códigos, de cómo están identificando el producto. ¿Por qué? Porque también se mencionan en algunas normas, esquemas, códigos de la IFSI, ¿no? FSC, IFS, BRC, SQF, etcétera. Ya también lo incluyen, ¿no?, dentro de sus, de los requerimientos que ellos se mencionan. Trazabilidad interna. Y bueno, ahí tenemos que mantener igual se deben mantener procesos dentro de la organización para vincular las identidades de las materias primas con los productos terminados, ¿sí? Cuando un material se combina con otro, si se procesa, reconfigura o reenvasa, el nuevo producto debe mantener su propio identificador único de producto y se debe mantener el vínculo entre estos nuevos productos y sus insumos y los materiales, ¿no? Para mantener toda la trazabilidad. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, una etiqueta que muestre el número de lote del artículo, del insumo rastreable, debe de permanecer ahí en ese embalaje, ¿sí?, hasta que se agote todo ese artículo que puede ser rastreable, ¿sí?, que pueda ser rastreable. Y ese principio pues, se aplica siempre, ¿no? Y incluso es cuando la colocación de esas etiquetas, ¿no? Casi siempre la aplicamos en temas de embalajes, cuando tenemos embalajes muy grandes, como por ejemplo cajas, contenedores de envío, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la pérdida de esta trazabilidad. Entonces, esa trazabilidad interna y esa trazabilidad externa, ¿sí?, esa trazabilidad de la granja, como luego nos dicen, ¿no?, de la granja a la mesa, requiere que esos procesos de trazabilidad externo e interno se lleven a cabo de manera eficaz, ¿sí? Y cada uno de los socios, vamos a llamarles así, o de los participantes, ¿sí?, de trazabilidad, o los que forman parte de esa cadena de suministro, ¿sí?, puedan identificar bien esa fuente directa, el destinatario directo de los artículos rastreables, ¿sí?, en lo que respecta al proceso. Y bueno, ahí es donde empieza un tema que, donde si se llega a perder, ¿qué es lo que puede pasar, no? Entonces,
La implicación no es que cada participante de la cadena de suministro conozca como tal todos los datos, ¿no?, que están relacionados con la trazabilidad, sino que más bien es demostrar, ¿sí?, que esos participantes, esos miembros relevantes en esa cadena de suministro han hecho bien su trabajo, ¿sí? Y que también podemos acceder a esa información si es necesario. Eso es bien importante, ¿no? Que podamos acceder, que podamos obtener esa información si es necesario. Sí, entonces aquí es donde se requiere la aplicación del principio de un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, ¿sí? Y además también que estos participantes del canal de distribución recopilen, que registren, bien importante, que almacenen y que compartan los datos mínimos para la trazabilidad, ¿sí? Información, ¿no? Hablo mucho a veces de Estados Unidos y todo, los pongo como ejemplo porque ellos son los que, creo que es de los principales países, y además de que, bueno, no sé si todos los que estén aquí sean de México o si es de algún otro país, exportan, ¿no?, hacia Estados Unidos, y son los que han implementado, ¿no?, este tipo de reglamentos, ¿sí? Pero cuando se tiene un problema de inocuidad, o cuando se tiene la sospecha, ni siquiera a veces cuando se tiene ya, ¿no?, pues ya se detonó el brote, sino cuando el FDA tiene esa sospecha de que algún producto es potencialmente no inocuo, ¿sí?, nos solicita información, ¿sí? Y esa información tiene que estar disponible en menos de 24 horas. Ellos, este tiempo que les acabo de mencionar, está ya incluido en sus reglamentos, ¿no? Tienes que entregarme información que esté relacionada a la inocuidad de tus productos en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque si hablamos de inocuidad, estamos hablando de la salud y de la vida de los consumidores, ¿no? Entonces, tienes que tener, y nos dicen, ¿no?, qué tipo de información es la que tenemos que tener, qué es el plan de inocuidad, los registros, ¿sí?, de esas medidas de control que se tienen. Entonces, tenemos que responder de manera rápida, ¿sí? Y bueno, al pedirnos o el tener que responder, pues, lo más rápido posible, ¿sí? Tenemos que, aquí es donde empezamos a ver de qué manera nos vamos a apoyar de la tecnología, ¿sí? La tecnología que nos va a servir para dar respuestas rápidas, ¿no? Si tenemos una situación de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos o la sospecha de algún alimento potencialmente no inocuo. Entonces, aquí es donde se empieza, o la industria busca, ¿no?, de qué manera lograr aliarse con la tecnología que tenemos. ¿Sí? Ejemplo, se logran mediante etiquetas, se pueden emplear diferentes tecnologías para el etiquetado. ¿Sí? Hay desde las etiquetas simples, que pueden ser escritas a mano, ¿sí?, eso es válido todavía, pero podemos emplear mejor la tecnología, que puede ser más sofisticada, ¿no?, y que está basada, por ejemplo, la que está basada en la identificación por la radiofrecuencia, ¿sí?, el RFID. También el código de barras sigue siendo una de las prácticas, ¿no?, más comunes en la industria, y la que nos ha estado también sirviendo, ¿no?, por muchos años, ¿no? El código de barras, que lo empleamos en algunos contenedores, en algunas cajas, algunos sistemas de embalaje. ¿Por qué? Porque con ese código de barras tenemos identificado el producto. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos piden, nos dicen? Es alentar a las empresas, ¿sí?, a que adopten protocolos por ejemplo, mensajería electrónica, para poder facilitar ese intercambio de información empresarial, que puede ser esencial. Hay que también utilizar, ¿sí?, la identificación de las unidades, como por ejemplo, que sirvan como un conector entre los bienes, que hablábamos de los productos, de los artículos, y todo ese flujo de información. Sí, también ahora ya nos dicen, o están alentando a las empresas a adoptar interfaces, ¿no? Interfaces que están estandarizados, ¿sí? Algunos protocolos para esa comunicación bidireccional que se pueda dar, ¿no? ¿Para qué? Para compartir toda esa información, que es esencial cuando tenemos un evento de trazabilidad, y que eso se da o se puede dar dentro de una red, ¿no?
Entonces, así es como empiezan a emplear la tecnología. Y vamos a hablar un poco de trazabilidad tecnológica, ¿sí? Una de las principales innovaciones en la trazabilidad digital es el uso de los famosos códigos QR dinámicos, ¿no? Y de algunas etiquetas también que ahorita acabamos de mencionar, RFID, ¿no? Que junto con algunos sistemas del famoso blockchain, ¿sí? Permiten un seguimiento detallado del producto en tiempo real, ¿sí? Entonces, el utilizar esos códigos QR dinámicos y esas etiquetas de identificación por radiofrecuencia nos va a facilitar mucho, ¿no? El llevar a cabo esa trazabilidad. ¿Sí? Entonces, ahora, o lo que podemos nosotros definir de esa trazabilidad digital es la capacidad que ahora la industria tiene para poder rastrear todo el recorrido de un producto a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿sí? Usando ahora tecnologías digitales, ¿sí? Y eso también ha permitido a los fabricantes de los alimentos y bebidas y a mejorar la transparencia y también el control de sus operaciones, ¿no? Las que ya han estado implementando o han estado implementando esa trazabilidad tecnológica. Bueno, entonces el blockchain, una tecnología que garantiza la trazabilidad. La tecnología de blockchain ha surgido más que nada como una fuerza transformadora, ¿sí? Una fuerza transformadora en la cadena de suministro de los alimentos. Y también lo que se espera es que sea una solución, ¿no? Que tengamos una solución prometedora, ¿sí? Para superar esos problemas de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener ese seguimiento en tiempo real de todos los productos, como les mencionaba hace un momento, desde la granja hasta la mesa. ¿Y cómo funciona o cómo el famoso blockchain, ¿no? Hablando en la tecnología que nos va a ayudar a garantizar la trazabilidad? Bueno, creo que aquí lo que más se resalta del blockchain es que opera sin una autoridad central, ¿sí? Al momento de distribuir toda la información a través de múltiples computadoras que le podemos llamar nodos, ¿no? En donde cada una de las transacciones se agrega un bloque, ¿sí? Son los bloques que ustedes ven ahí en la diapositiva. Esos bloques se van vinculando al anterior y es así como se va formando una cadena, ¿sí? Este enfoque descentralizado, que es lo más relevante, garantiza que ninguna de las entidades vaya a controlar, vaya a manipular los datos, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué me va a ayudar? Pues va a promover más transparencia y más confianza entre los participantes. Entonces, ese es lo principal o lo más relevante, ¿no? Que opera sin una autoridad central. Entonces, nadie puede estar manipulando la información, los datos, y esto lo vuelve más transparente. Los procedimientos o los métodos actuales de trazabilidad, ¿sí? De la cadena de suministro suelen tener o ser un poco más lentos, ¿no? Y también es muy propensa a errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los procesos son manuales. Y este tipo de problemas de que tenemos una trazabilidad lenta o que es propensa a esos errores, bueno, se pueden superar con la famosa cadena de bloques, ¿sí? Con el blockchain que va a permitir la trazabilidad de extremo a extremo. ¿De qué manera? Bueno, registrando cada una de las transacciones y el movimiento de esos productos alimenticios, ¿no? Todo eso se va registrando, ellos le llaman, ¿no? Un libro de contabilidad inmutable. Entonces, así es como va funcionando. Y eso nos va a ayudar mucho, nos va a servir mucho en la prevención del fraude, en la falsificación, ¿sí? Ya hablamos que la industria de los alimentos, ¿sí? Tiene un alto riesgo de fraude, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de generar registros manuales, por ejemplo, a veces es difícil también verificar la autenticidad, ¿no? La autenticidad de los registros, a veces la autenticidad de los productos, etc.
Entonces, de esa manera pueden ingresar algunos productos que están o han sido falsificados, vamos a llamarle, ¿no? En toda la cadena de suministro. Entonces, si nosotros usamos el blockchain, bueno, ahí la transparencia se va a convertir en una herramienta eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso estamos previniendo falsificación, estamos previniendo fraude. Y de esta manera nosotros también le estamos brindando a los consumidores acceso en tiempo real al origen y al recorrido de los productos, ¿sí? En toda la cadena de bloques. Eso es lo que hace la cadena de bloques, ¿no? Ofrecer esa confianza y garantizar esa autenticidad en los alimentos. ¿Qué otros beneficios podemos tener? Bueno, retiradas de productos que sean más rápidas y que sean también más precisas, ¿sí? En la cadena de alimentos que tenemos actualmente, ¿sí? Las retiradas, lo hemos visto, ¿no? Con lo que se ha presentado, han sido o suelen ser un poco más lentas, ¿no? Lentas y a veces hasta ineficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos datos que podemos llamarle datos fragmentados, ¿sí? Y muchos de los procesos que se dan ahí son procesos manuales. Entonces, todo esto, ¿qué va a ocasionar? Bueno, retrasar toda esa identificación de los productos afectados y también aumenta, ¿no?, el riesgo para los consumidores porque ese producto va a seguir ahí en los anaqueles, en el mercado. Sin embargo, con esta cadena de bloques o el blockchain permiten una identificación más rápida, más precisa de todos los productos que se vieron afectados. Y obvio que esto va a reducir significativamente el tiempo necesario para hacer esa retirada, va a impactar también en los consumidores, va a minimizar ese impacto, ¿no?, que se pueda tener en los consumidores y mejora también la gestión general de la seguridad alimentaria. Entonces, hay muchos beneficios, ¿no?, si se adopta esa tecnología en la trazabilidad. Bueno, en la siguiente imagen, o lo que vamos a nosotros a visualizar, o lo que quiere decir la siguiente imagen, ¿sí?, es que en una red de cadena de suministro de alimentos, las operaciones, por lo general, suelen seguir la siguiente, vamos a llamarle, arquitectura de 3 capas, ¿no? Ustedes ven esos rectángulos y hay información. Empezamos con la de abajo, que hablamos de la famosa capa de datos, ¿sí?, que es el data layer, que sirve como una base para el intercambio de información. ¿Sí? Entonces, esa base de este intercambio de información entre las distintas partes interesadas, ¿no? Ahí podemos poner como ejemplo los agricultores, los procesadores, los distribuidores, minoristas, clientes. ¿Sí? Entonces, ahí nos va a permitir leer y escribir datos. El siguiente, que es el blockchain layer, capa de cadenas de bloques, este va a actuar como un núcleo, ¿sí? Actúa como un núcleo que va a estar incorporando componentes esenciales. Entonces, va a incorporar componentes esenciales como registros, algunos registros de algunos eventos comerciales, ¿sí? Y eventos de entrega también, ¿sí? Algunos otros contratos que para automatizar procesos, hacer más rápido los procesos, ¿sí? Y entonces nos va dando un sistema de reputación para evaluar la confiabilidad. Toda esta información que se va cargando ahí nos va a ayudar a evaluar esa confiabilidad de los participantes. Entonces, ahí es donde se empieza a mantener toda esa transparencia, ¿no? Con los registros que se van generando de los eventos y de las, le podemos llamar transacciones. Entonces, esta capa lo que va a hacer es mejorar, o el objetivo de esta capa es mejorar toda la transparencia a través del almacenamiento descentralizado, que es del que hablábamos en la diapositiva anterior, utilizando algunos sistemas de archivos interplanetarios, los IPFS. ¿Y qué va a pasar también? Bueno, va a proporcionar más seguridad al hacer que esas transacciones sean a prueba de manipulación. Entonces, nos va a generar más confianza con los registros que vamos obteniendo, va reduciendo también el fraude,
¿sí? Porque vamos verificando, ¿sí? La autenticidad de producto y también la eficiencia, ¿no? Al agilizar esos procesos. Y por último, tenemos la capa de almacenamiento, ¿sí? En la parte superior. Entonces, esa capa de almacenamiento va a estar representada por una red de nodos, ¿no? Y lo que nos va a garantizar es un almacenamiento seguro de datos, que son datos seguros y descentralizados, donde no hay manipulación. Entonces, ahí vamos a tener o mantiene esa accesibilidad, incluso si esos nodos que ustedes logran ver ahí, si esos nodos individuales se llegan a desconectar. Entonces, así es como complementamos la capa del blockchain, ¿no? Con una solución de almacenamiento confiable, sin necesidad de un administrador centralizado. Ese es el principal objetivo. Eso es lo más relevante, ¿no? Que vamos a ser transparentes, que no vamos a necesitar de un administrador centralizado. Entonces, toda la información que vamos a estar cargando ahí, todo ese flujo físico de esos productos, de esas materias primas, ¿sí? Nos va a dar más confianza. ¿Sí? Entonces, son una fuente de almacenamiento de información de datos confiable. Y evitamos esos fraudes que se pueden llegar a presentar y obvio que la información que nosotros requeramos la podemos obtener de manera más rápida. Bueno, el papel de las plataformas en línea o bajo demanda que van a estar basadas en blockchain en las cadenas globales de suministro de los alimentos, ¿no? Ahí lo que en esa diapositiva, ¿sí? Podemos observar, si usando el blockchain, obvio, bajo demanda o on demand, vemos de qué manera se van transformando las cadenas de suministros convivenciales, ¿no? Entonces, vemos la aparición de esas tecnologías de información y de comunicación que van a estar combinadas con soluciones también del comercio. El comercio electrónico hoy en día, pues, es fundamental, ¿no? Yo creo que ha aumentado mucho, ¿no? El tema de comercio electrónico. Y bueno, también eso ha impulsado a las cadenas de suministro de los alimentos a aprovechar plataformas en línea, ¿sí? Se han estado aprovechando más las plataformas en línea. ¿Para qué? Para poder mejorar la eficiencia de la producción. Y no nada más eso, sino que también el almacenamiento, el procesamiento, la distribución y lo que también es bien importante, ¿no? La accesibilidad de los alimentos. ¿Sí? Eso es bien importante. Cuando hablamos, o OMS habla mucho de seguridad alimentaria y muchas veces creemos que seguridad alimentaria se refiere a que el alimento no cause daño en la salud de los consumidores, ¿no? Seguridad alimentaria también se refiere a que tengamos alimentos accesibles, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿no? Nosotros podemos mejorar esa eficiencia. Hay varias plataformas, sí, hay muchas plataformas que están basadas en blockchain y algunas otras plataformas, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí en esa imagen, ¿sí? Y este tipo de plataformas pues, nos va a facilitar entrega de productos, de servicios, de información en toda la cadena de suministro de los alimentos. Nuevamente, ¿no? Como dicen, de la granja hasta la mesa. Entonces, la plataforma del blockchain, o lo que ustedes logran visualizar en esa diapositiva, es que se ha caracterizado en 4 grupos principales. Que tenemos producción y distribución de alimentos, ¿sí? Entrega de alimentos, entrega de comestibles y distribución de sobras de alimentos, ¿sí? Que también ahora ya se hace mucho hincapié, ¿no? Y se habla mucho de este tema, ¿no? Porque, ya les comenté, por el tema de desabasto que tienen proyectado 2050 y que en el 2030 ya empezamos a ver ese tipo de desabasto. Entonces, estas plataformas van a prestar estos servicios, ¿sí? A diversos actores dentro de la cadena de suministro de los alimentos. Si se dan cuenta, en la primera categoría abarca, ¿no? A los participantes de la cadena de suministro de los alimentos y las últimas categorías van a estar más centradas en el consumidor y también tiene como objetivo, pues, mejorar la accesibilidad de los alimentos.
Las plataformas de esa entrega de alimentos sí, de productos alimenticios lo podemos también dividir en dos tipos. Entregas de supermercado o restaurantes a clientes y entregas de plataforma al consumidor. Sí, entonces esta última es el intermediario, ¿no? Para la entrega de alimentos y comestibles que se ha pedido, ¿no? Entre clientes y algunas tiendas de comestibles, pero bueno, así es como funciona, ¿no? Y ahí se ven claros ejemplos, y yo creo que la mayoría de nosotros pues ya estamos relacionados con este tipo también de plataformas, y así es como han usado la tecnología. Si nos basamos en las características de la no manipulación de la cadena de bloques, donde no hay una manipulación, donde la información es más clara, es más transparente, ¿sí? Vamos a dar como ejemplo ese sistema de trazabilidad de frutas y verduras, ¿no? Tomándolos como ejemplo, hablando de esta categoría de alimentos. Sí, entonces, muchos ya son agricultores, envasadores, ¿sí? Para abordar esos desafíos de también la alta carga de datos y de problemas también de seguridad en la trazabilidad de la cadena de bloques, se tiene un diseño de un enfoque híbrido, ¿sí? Es decir, base de datos y cadena de bloques. Información pública, o lo podemos traducir de la siguiente manera. La información pública para los consumidores se va a almacenar localmente, ¿no? La podemos almacenar localmente en la base de datos de esa cadena de suministro, y el valor hash lo podemos cargar en la cadena de bloques. Entonces, esa información que es privada, lo que vamos a hacer es cifrarla, y se va a almacenar directamente en la cadena de bloques, ¿no? Para poder compartirla con las partes interesadas o con las entidades pertinentes, también le podemos llamar. Sí, y este método, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, optimizar. Va a optimizar la carga de datos en la cadena de bloques, también al mismo tiempo garantiza la seguridad de la información privada, ¿sí? Porque, bueno, también es importante, ¿no? Mantener o guardar esta información que muchas veces también las consideramos como privada. Entonces, con estos sistemas de trazabilidad, algunos fabricantes que ya han diseñado, pues garantizan toda esta autenticidad y transparencia, ¿no? Que es lo principal, ¿sí? De los productores. ¿De qué manera? Bueno, ejemplo, ¿no? El famoso escaneo de los códigos QR. Tú como consumidor escaneas tu código QR, y eso a nosotros como consumidores, nos va a permitir verificar la autenticidad de ese producto. ¿Sí? Este sistema de trazabilidad basado en el famoso blockchain no solo va a agilizar el apoyo en toma también de decisiones, sino que también lo que ha estado haciendo es agregando valor, ¿sí? E innovación. Y también nos ayuda a mitigar errores, ¿no? Errores que se pueden asociar con esos sistemas manuales, para poder mejorar la seguridad alimentaria y esa transparencia, ¿no? En la cadena de suministro. Entonces, hay muchos productos que ya cuentan con el famoso código QR, y sí, o sea, tú lo escaneas y ya ves desde la granja hasta la mesa, ¿no? Todo lo que por todas las etapas que pasó. Entonces, todo esto es un tema muy, muy amplio y muy interesante. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De las ventajas y las desventajas, en resumen, sí, que podemos tener o las fallas que se presentan, sí, entre lo que ya tenemos existente y con respecto a la cadena de suministro. Y obvio, ¿no? La transparencia, pues, con la cadena de suministro, lo que actualmente tenemos, que mucha información es manual, es muy limitada. En cambio, con el blockchain, pues ya es más alta. La trazabilidad, pues va a ser más lenta y está como que más propensa también a que se tengan algunos errores, ¿no? Entonces, con el blockchain, no, eso es más real lo podemos tener también más, más rápido. Hay una vulnerabilidad también a que se tengan algunos errores, ¿sí? La otra, ¿no? Ya hablamos mucho de esto, ¿no? Los costos son más altos, ¿sí? Con lo que ya existe,
y bueno, con el blockchain va a reducir significativamente. La confianza, pues ya estamos hablando, ¿no? De que si hay más personas involucradas, más actores, y hablamos de temas manuales, pues es un poquito más baja, ¿no? Con lo que actualmente se tiene a reducir esos intermediarios, ¿no? En el blockchain. Sí, las respuestas ante los problemas, pues va a ser más retardada, más lenta, y con un blockchain es inmediata. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las ventajas, ¿no? que se tienen con respecto al blockchain. Hay muchas empresas que ya lo han adoptado, ¿sí? Les hablaba, ¿no? Del código QR. Este es un ejemplo de Nestlé, en donde tú puedes escanear ese producto y hacer todo el recorrido del café, ¿no? Desde las zonas de cultivo, de donde se tuesta, donde se molió, y se envasaron los granos. Sí, también va a incluir información de los agricultores, ¿sí? Al momento de la cosecha. Y tenemos todo lo que es, y obtenemos, ¿no? Todo lo que es el certificado de transacción de los envíos, que también podemos tener acceso. Entonces, en Nestlé, ellos ya emplearon esta tecnología desde el 2017, o sea, para ellos no es nada nuevo, ¿no? Ellos se unieron con IBM Food Trust, ¿sí? Y ellos fueron los fundadores, y bueno, en los últimos 3 años, Nestlé ha ampliado y también diversificado, ¿no? Esas plataformas de blockchain para sus beneficios, para ser más transparentes, ¿sí? Con sus consumidores, y así poder generar más confianza. Hablando de la tecnología y de la vanguardia cuando se presentan este tipo de problemas, ¿no? La industria alimentaria, ¿sí? O la seguridad alimentaria se ha posicionado ya como un pilar fundamental para garantizar la salud y el bienestar también de los consumidores. ¿Sí? Entonces, la era digital en la que actualmente estamos viviendo, con ese rápido avance tecnológico, presenta ya algunas soluciones innovadoras, ¿no? Que podemos nosotros ya poner en práctica. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es bien importante, se me hizo bien interesante, ¿no? Dice, la ciencia, la tecnología y la innovación siempre evolucionan, están en constante evolución. Dicen que lo que no cambia es el cambio. Y debemos siempre pensar cómo evolucionar con ellas. Es decir, nosotros debemos de aprovechar y vernos beneficiados, ¿no? De todas estas tecnologías con las que actualmente contamos. ¿De qué manera? Bueno, nos pueden servir como herramientas de inspecciones, de capacitación, de cumplimiento. A partir de COVID también se hizo más uso, ¿no? De estas tecnologías. Por ejemplo, FDA empezó a hacer muchas auditorías virtuales. ¿Por qué? Porque tampoco los productos seguían ingresando a Estados Unidos, y ellos tienen que asegurar que sean productos inocuos y que cumplen con sus reglamentos. Entonces, como ya no podían ir a inspeccionar las instalaciones al extranjero, lo que hacían era programaban inspecciones remotas, ¿sí? Y esto lo que más presentaron fueron los importadores, ¿no? Y se los digo por experiencia, porque nos tocaban auditorías con los importadores cada 2 meses o 3 meses, ¿no? Entonces, documentos escaneados, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, ¿no? De qué tanto la tecnología nos puede ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque temas manuales, pues se pueden presentar algunas fallas, ¿no? No está bien escaneado el documento, no es legible, entonces este documento ya no puedes demostrar que tienes lo tienes bajo control, esta medida implementada o este control preventivo, etcétera. Entonces, te das cuenta cómo, si te apoyas de esta tecnología, puede ser más rápida, creas más confianza también, y no nada más con los consumidores, sino también con algunas autoridades, ¿sí? Nos ayuda también para fortalecer el monitoreo de puntos de control críticos, los famosos controles preventivos, y también con esta pandemia aumentaron mucho las capacitaciones, las famosas capacitaciones online. Y ahora, ¿qué es lo que también, otro tema, ¿no? Que parece que está de moda, es la famosa inteligencia artificial. Sí, eso también ha estado revolucionando mucho la industria de los alimentos, sí, y bueno, la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Entonces, ese aprendizaje automático que podemos tener, ¿sí? Ahora lo que hacen es que están transformando la manera en la que se están gestionando también la gestión de los riesgos, la toma de decisiones, no nada más en capacitación. Por ejemplo, podemos ahora usar la inteligencia artificial como sistemas predictivos para riesgos microbiológicos.
¿sí? Por ejemplo, hay algunos modelos de IA, ¿sí? Que ustedes meten datos, ingresan datos, y también lo que hacen es, permiten predecir algunos brotes de contaminación microbiológica, ¿no? Si se empiezan a analizar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Como condiciones ambientales, históricos de contaminación, características específicas del producto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que hacen es recolectar muchos datos, temperatura, pH, humedad, patrones de distribución, ¿sí? Y después los algoritmos aprenden a identificar, ¿no? Y hacer esas correlaciones entre esos factores, ¿sí? Y con eso se predicen algunos brotes y señalan algunos puntos críticos, ¿no? Antes de que llegue a ocurrir esa contaminación. Y también así es como la FDA, sí, en conjunto con sus expertos, también hicieron uso de la IA, ¿no? Para ver todo ese tipo de situación y fue así como también se apoyaron para desarrollar todo ese reglamento, ¿sí? Por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial que ustedes ya lo pueden ver, ¿no? Hay algunos tutoriales o información donde les enseñan cómo poder obtener información que puede ser relevante para sus productos. Ejemplo, no quieren monitorear un lote de lechuga, ¿sí? De lechugas frescas en tiempo real y predecir si esas condiciones en las que se va a almacenar, que va a ser temperatura y va a ser humedad, pueden o no fomentar el crecimiento de salmonela. Entonces, ustedes lo que hacen es ingresan los datos, ingresan esa información y la IA empieza a ajustar esas condiciones, ¿sí? Y antes de que el lote salga, ¿no? Se libere y entonces lo va a considerar o no como seguro. Y así es como muchas empresas están apoyando de la IA. Ese es uno de los ejemplos, pero hay más, ¿no? También para temas de capacitación, etcétera. ¿Sí? Entonces, para analizar datos, la industria también nos pide, ¿no? Mucho análisis de datos de toda la información que vamos generando. Esta es la de Internet de las cosas, el LOT, sí, que yo creo que eso tampoco no es nuevo para muchos de ustedes, son el uso de esos sensores inteligentes, ¿no? Que están conectados a Internet y que permiten ese monitoreo, ¿sí? Constante de esas condiciones ambientales. Y ahí nos ponen ejemplo Ecolab, ¿sí? Para los que no ubiquen a Ecolab, esa es una de las principales, empresas de productos químicos, desinfectantes, detergentes, creo que hasta a nivel mundial es una empresa muy grande, ¿sí? Que se apoya, ¿no? Se apoya de este tipo de sensores inteligentes y para monitorizar en tiempo real temperatura, humedad, algunos otros parámetros que se consideren críticos, ¿sí? Y esto lo van adoptando en algunas empresas, dependiendo de sus clientes, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir contaminación y también para deterioro de alimentos. Entonces, ellos son los que usan más ese tipo de sensores, ¿no? Los que se han visto que usan más ese tipo de sensores. Inspección de alimentos con sistema de visión artificial. Eso también es bien importante, ¿no? Digo, no es lo mismo tener una persona ahí un turno 4 horas seguidas, porque dicen, si están inspeccionando un producto y lo hacen de manera visual, pues no funciona. Cuando depende del factor humano, en las inspecciones, lo más probable es que se tengan errores, ¿no? ¿Por qué? Porque te cansas, ya no lo puedes hacer como de manera tan continua porque se va a cansar, depende, ¿no? Del factor humano. Entonces, es mejor adoptar sistemas de inspección como ¿no? De visión artificial, eso se da en algunos productos, eso se aplica mucho también en la industria de las etiquetas, ¿sí? Para ver algunas fallas que se puedan tener sobre legibilidad de la información que se está declarando, en donde el factor humano pues no nos va a garantizar, ¿no? También se tienen algunas etiquetas inteligentes, no sé si alguien de ustedes ha escuchado, ¿sí? Las etiquetas con código QR, ya hablamos de ellas, pero también hay otras que son las Near File Communication, ¿no? Que son pequeñas etiquetas que pueden ser leídas por dispositivos móviles, ¿sí? Bueno, siempre y cuando se habilite esa función, ¿no? Entonces, ese tipo de etiquetas casi siempre las vemos para realizar algún pago, ¿sí? Es más, ¿no? Para eso, o para obtener información también, como los audioguías,
o etcétera, ¿no? Entonces, se tienen estas que permiten a los consumidores acceder a información detallada del producto escaneando el código con un dispositivo, ¿no? Esas son ese tipo de etiquetas. Tenemos las etiquetas que también ya estuvimos hablando, las FID, ¿sí? La identificación por radiofrecuencia, que son utilizadas principalmente para gestión de inventarios, ¿no? Principalmente se ocupan para eso, para temas de inventarios, y obvio que también la aplicamos para trazabilidad. Se ocupa mucho en lo que es ubicación de almacenamiento, ¿sí? También se emplea en algunos procesos de embalaje, de entrega y movimiento de artículos, ¿sí? Etcétera. Tenemos los sensores de temperatura y humedad. Yo creo que eso no es nada nuevo, ya muchos de nosotros estamos familiarizados, ¿sí? Que garantizan que los alimentos hayan sido transportados y almacenados bajo condiciones óptimas, sí, ¿no? Creo que muchos de nosotros, ¿no? Lo que es el transporte de algunos alimentos que requieren ser refrigerados. Antes también se manipulaba mucho, eso también era un fraude económico, ¿sí? Porque los choferes pagaban, ¿para qué? Para de diésel, de gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, se apagaban, los enfriadores, el sistema sí, los enfriadores, ¿y qué pasaba? Bueno, si era un producto que, por ejemplo, el huevo líquido, que es vulnerable al crecimiento de Bacillus cereus, en este lapso de tiempo podía crecer, desarrollarse, ¿sí? Generar esa toxina, y después la pasteurización no va a eliminar, ¿no? La toxina de Bacillus cereus, y puede generar la intoxicación alimentaria. Entonces, con estos sensores de temperatura, de humedad que ya se han implementado, se ha disminuido mucho esa manipulación por parte, ¿no? Tomando como ejemplo de estos choferes. Etiquetas con tinta reactiva que cambian de color para indicar la frescura del producto, ¿no? Esas también son interesantes. Cambian de color para indicar el estado del producto. ¿Para qué más estamos empleando la tecnología? Para métodos de análisis no destructivos, ¿sí? Que nos ayudan, ¿no? A que obtengamos datos muy rápidos, ¿sí? Nos dan a veces resultados en cuestión de segundos. No requiere preparación de muestras, y a veces se pueden aplicar directamente sobre el producto, ¿sí? Este es el ejemplo, ¿no? Ponen la espectrofotometría NIR, infrarrojo cercano, ¿sí? Que este tipo de tecnología lo que hace se basa mucho en la aplicación de esa radiación infrarroja sobre una matriz, unas muestras, ¿no? Para ser analizadas. No es destructiva, ¿sí? Lo pueden emplear para analizar muestras sólidas, muestras líquidas o algunas muestras gaseosas. Y también no es necesario utilizar algunos disolventes, ¿no? O algunos reactivos químicos, que también eso va generando residuos, hablando, ¿no? Del impacto al medio ambiente. Entonces, es una técnica con gran receptibilidad y exactitud, ¿sí? Esta es una de esas métodos analíticos. No se les da demasiado mantenimiento al equipo, y los análisis son muy rápidos y son muy sencillos, aunque el costo pues sí es alto, ¿no? Pero vale la pena. Otro que es bien importante, y que los que estamos en la industria también ya estamos familiarizados, ¿no? Que es el control microbiano y los patógenos emergentes, ¿no? El detectar a tiempo un patógeno pues va a ser importante. ¿Para qué? Para prevenir brotes de enfermedades y garantizar seguridad de los productos, ¿sí? Muchas veces se usa la biología molecular, ¿sí? Como la reacción en cadena de la polimerasa, el famoso PCR, que a partir también del COVID ya muchos estamos familiarizados, ¿sí? Entonces, ese PCR se ocupa tanto para microbiología, para identificar el ADN, ¿sí? De un virus que haya infectado algún organismo celular, ¿sí? Pero también lo podemos emplear en temas de los famosos alérgenos. Ajá, entonces, sí es esta. La podemos emplear para detectar también presencia tanto para el ADN de una bacteria o de un virus, ¿sí? Como también se emplea la reacción en cadena de polimerasa para detectar alérgenos en alimentos, ¿sí? Esa es una alternativa a los métodos de ELISA. ¿Por qué? Porque tiene varias ventajas, ¿no? Detecta moléculas de ADN de alérgenos en productos crudos y en productos cocidos. La prueba de ELISA, cuando en productos cocidos, a veces ya no funciona, ¿no? De manera eficaz.
Y por este tipo de reacción de cadena de polimerasa, pues no se va a ver afectada por procesos de calentamiento. ¿Sí? Entonces es muy adecuada para análisis también de alérgenos, ¿sí? Y es inclusive, podemos decir, que es superior al método de ELISA, ¿no? Pero no va a aplicar para todos. Y bueno, entonces, estos son unos ejemplos, ¿no? Son ejemplos de la tecnología, de cómo la podemos aplicar en la industria, ¿sí? Hay más tecnologías, ¿sí? Porque todos los días, ¿no? Hay algo nuevo. Y bueno, y con esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, hoy en día el escanear una bolsa de lechuga, como dicen, y poder saber de dónde viene, ¿sí? Y también determinar si está ligada a un brote de enfermedades transmitidas por alimentos es muy importante, ¿no? Y usando ese tipo de tecnologías, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros como consumidores seguir teniendo esa confianza en estas empresas. Confianza, hablamos cuando esos consumidores siguen adquiriendo esos productos de los anaqueles, ¿sí? Entonces, darles esa transparencia también a lo largo de la cadena de suministro, porque, bueno, la industria de los alimentos puede verse afectada, ¿no? En alguna de las etapas de la cadena de suministro. Sí, se menciona mucho el tema de fraude. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido fraudes en alimentos que han puesto en riesgo la salud, la vida de los consumidores, ¿sí? Y como les mencionaba, se tiene mucho desabasto ya de alimentos y pues cada vez la industria también está más vulnerable, ¿no? A tener ese tipo de fraudes. Entonces, con ese tipo de tecnologías, nosotros nos volvemos más transparentes, podemos detectar algún tipo de fraude a tiempo también, ¿no? Y lo importante es evitar brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Podemos recibir información de manera inmediata, ya hay muchos productos, sí, que tú puedes escanear y ya te dice, estas papas fueron cultivadas en tal zona del país, ¿no? Y eso es importante porque también nos da más seguridad. Obvio que nos va a dar más confianza en cuanto a temas de inocuidad, ¿sí? Usando también esa inteligencia artificial. Le va a ayudar también a las autoridades sanitarias a poder aumentar esa capacidad de predicción, ¿no? A la hora de encontrar alimentos contaminados. Les mencionaba, ¿no? Tú ingresas datos, ¿sí? Con la IA y ya puedes tener esa predicción, ¿no? De si se puede o no tener un brote de esas enfermedades. Y bueno, también hablando de impactos climáticos, eventos climáticos, lo mismo, ¿no? Podemos tener esa predicción y también eso nos va a ayudar en la industria de los alimentos porque sabemos que si se tiene un desabasto en tal zona o porque un huracán o algún evento climático que causa un desabasto, ya estamos nosotros en alerta, ¿no? Para ver que esos proveedores también no nos vayan a cometer fraude después, ¿no? Algún tipo de fraude que ponga en riesgo al consumidor. Entonces, saber que el agua que utilizamos en los productos que nosotros compramos, que sean fuentes seguras, ¿no? Que puedan ser monitoreadas en tiempo real, sí, con un sensor de monitoreo en un dispositivo inteligente, sí, esos productos agrícolas, el agua que utilizan, ¿no? Para ver si realmente cumple y que no sea esta agua una fuente de contaminación hacia los productos. Recibir alertas en el teléfono inteligente cuando su cena llega a una temperatura segura. También eso está muy, muy de moda, ¿no? Los teléfonos inteligentes y cuando ya tenemos o sea, si nosotros lo usamos en el hogar, ¿no? Hay algunos refrigeradores también que ya toda esa información la podemos enviar y esto nos envía datos a nuestro móvil, ¿no? ¿Sabes qué? Ya se te está terminando tu inventario que tienes en el refri y ya te empieza a marcar, ¿no? También ya existen ese tipo de tecnologías. Sí, entonces que las personas, por ejemplo, ahí nos dicen, ¿no? Que estuvieron involucradas en la preparación de nuestros alimentos, hayan cumplido con las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Y para evitar, ¿no? Que sean ellos también portadores de una enfermedad, ¿sí? Hacia los alimentos que vamos a consumir, como por ejemplo la hepatitis, ¿no? La hepatitis A. Y bueno, hay muchas otras ventajas, ¿no? Que se tiene usando esta tecnología, pero principalmente es actuar con rapidez, ¿sí? Tener la información en tiempo real para poder tomar esas decisiones que son necesarias, ¿sí? Más si enfrentamos una crisis como un brote de enfermedad transmitido por alguno de los alimentos que procesemos, ¿no? Entonces, apoyarnos mucho de la tecnología,
pues nos va a dejar también dormir tranquilos, ¿sí? Y bueno, con eso finalizamos esta pequeña charla. La verdad es un tema muy, muy amplio, ¿sí? Temas de trazabilidad. Creo que como industria primero debemos aplicar bien el concepto, conocer bien el concepto de trazabilidad, para ver también, para poder ir detectando dónde podemos nosotros hacer uso de esas tecnologías, ¿no? Esa tecnología para que seamos más transparentes, ¿sí? Y bueno, con esto finalizamos. ¿Cuál es la normativa aplicada en México para el caso de trazabilidad? Como tal, enfocada, hablando de trazabilidad, no hay ninguna, pero se menciona en la 251, en la 051. ¿Sí? En la 051 sobre la asignación de los números de lote, ¿sí? Identificación de dónde se elaboró el producto, más en la 051, pero parte de. Pero como tal, enfocada hacia trazabilidad como la de Estados Unidos, no hay una en México. ¿Qué tipo de registro sugiere para lograr una buena trazabilidad? Ok. Hablábamos que es un paso hacia atrás, un paso hacia adelante y es información externa e información interna. Externa, si hablamos de un paso hacia atrás, es con respecto a nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, tus materias primas, ¿de qué proveedores? Tu lista de proveedores, qué proveedores son los que tienen autorizados, ¿sí? Y estos proveedores, la información que van a acompañar esa materia prima, ¿no? Que tú vas a recibir, como son los certificados de calidad, algunos análisis que pudieras tú solicitarle a tu proveedor, como por ejemplo la información si es que reciben harina, sí, tema de las micotoxinas, ¿no? Resultados de micotoxinas en ese lote de materia prima, pero toda esa información también, o la información más relevante, también quien te lo va a dictar va a ser tu análisis de peligros, ¿sí? Pero por lo general son los certificados, los transportes, ¿sí? Que traen esa materia prima, ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque también trazabilidad no nada más es tema de inocuidad, ya vimos inocuidad y vimos fraude, pero también hay otro tema que no se tocó acá, ¿no? Porque es un tema muy amplio. El tema de food defense, de la contaminación intencional, ¿sí? Para dañar a alguna población, a la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos también hay de trazabilidad, porque se habla de trazabilidad, es quién fue el chofer que trajo el transporte, que trajo esa materia prima, ¿sí? Temas de que no se haya manipulado, ¿no? O se haya contaminado intencionalmente en el camino. Entonces, vamos a tener también ahí información que va a ser relevante y que se detonaría, ¿no? En caso de que se tuviera una contaminación intencional, ¿sí? Dependiendo de tus programas. Entonces, es revisar, por ejemplo, por temas legales, ¿no? ¿Qué me pide Estados Unidos? De acuerdo al producto que estoy elaborando, si aparezco en esa lista, ¿qué tipo de registros ellos me están pidiendo? Y es un tema legal, ya. Ok, ahora vamos a ver la 051, también qué información, y la 251 debería tener, la 251 se menciona, ya. Esos son temas legales. Ahora por inocuidad, ¿no? Ahora por tema de fraude alimenticio, ahora por food defense, ¿no? Información que nos va a ayudar para hacer una trazabilidad más eficiente, ¿sí? Hacia adelante van a ser los clientes, ¿sí? Los clientes, las cantidades, cantidad, fecha, a qué cliente se fue, también temas de transporte, ¿sí? Todo el inventario. En el caso de etiquetado de los productos como granos y los productos elaborados a base de estos, ¿qué tan pertinente considera sea para los organismos genéticamente, qué tan pertinente sea considerado para los organismos genéticamente modificados? Sí, también se tiene que tener toda esa información, ¿sí? De si el producto que tú estás elaborando llega a alguno de los, fue obtenido por intervención genética o genéticamente modificado. Quizá aquí en México todavía no está muy regulado, pero fíjate que en Estados Unidos sí. De hecho, el día de ayer me tocó con un importador que su cuestionario iba muy enfocado, ¿no? Que se demostrara que esos ingredientes, que era un cliente, no era la autoridad, pero clientes en Estados Unidos a veces sí nos llegan a solicitar esa información, sí, entonces, de hecho en Estados Unidos nos dicen, ¿no? Que tienes que colocar, ¿sí? Si tu producto está hecho, sí, a base de algún ingrediente que fue modificado genéticamente, pero aquí en México no. Pero si vas a mandar tu producto para Estados Unidos, sí lo tienes que considerar en las etiquetas.